El sol bajaba en franjas de oro sobre los campos de la granja, y el polvo que levantaban las botas parecía llevar consigo secretos de generaciones. Una melodía lejana de un violín olvidado se mezcló con el olor a paja húmeda y promesas rotas. Nadie en la hacienda imaginó que una decisión mínima cambiaría el destino de todos. Don Esteban Moreno, dueño de tierras amplias y respetado por la comarca, vivía rodeado de retratos y reglas antiguas y un silencio que pesaba como una sentencia. En aquella mañana llegó una noticia que abrió una puerta cerrada desde hace décadas. Un joven llamado Mateo, que trabajaba en los corrales, encontró entre los cajones del despacho una carta que no debía existir. Lo que esa carta contenía amenazaba con derribar los nombres y contratos que habían protegido a muchos por años. Amor, vergüenza y ley se encenderían al mismo tiempo. La capilla del rancho, la cocina, el cuartel de los jornaleros y el patio serían testigos de una verdad que pedía salir. El narrador contó esto como quien recorre una memoria encontrada, pausando en las palabras de impacto. Ahora vuelva conmigo al día en que esa puerta se abrió y nadie supo qué precio tendría la verdad. La hacienda El Paraíso se extendía como una mancha de sombra y sol sobre la llanura, con una casa principal de ventanas altas, un pórtico que crujía y una fila de árboles que guardaban el camino de entrada. Las tierras eran fértiles en apariencia, aunque muchas parcelas vivían de la memoria de cosechas mejores. Don Esteban, hombre ya entrado en años, de manos limpias y rostro curtido por decisiones difíciles, presidía un mundo con servidumbre obligada y obligaciones sin apellido. La vida diaria se guiaba por la campana de la mañana, la correa del caballo y la voz del capataz, un hombre llamado Ramón que impartía órdenes con la voz de quien había aprendido que la dureza mantenía el orden. En los dormitorios de los peones, donde el humo se mezclaba con el olor del guiso, las familias conversaban en voz baja sobre lo justo e injusto. La capilla del rancho, con su imagen de madera y velas que goteaban cera, ofrecía calma en las noches en que la lluvia golpeaba los techos. A la distancia, en el pueblo, la maestra Elena y la costurera María intercambiaban miradas sobre el pórtico de la iglesia, y el rumor viajaba como se viaja a lomos de caballo, rápido y con piedras en el pecho. La rutina era una tela gruesa que cubría deseos y temores. Las noches olían a pan y aguardiente y las mañanas a sudor y promesa de pan. Entre las paredes del despacho, las escrituras y los contratos descansaban en cajones cerrados, y pocos se atrevieron a abrirlos. El latido humano que interrumpió esa calma fue el encuentro entre don Esteban y Mateo junto a la fuente del patio, una escena de miradas cortas y manos que no sabían qué decir. Mateo era joven, de manos fuertes y mirada profunda, que había llegado a la hacienda en la infancia y aprendido a nombrar la tierra con dolor y cariño. Don Esteban, que lo había visto crecer, ahora sentía en su pecho algo que no era solo responsabilidad, sino un remolino de recuerdos que lo acercaba a cosas que había preferido olvidar. Aquellas tardes, el canto de una vieja canción en la cocina y el sonido de metal contra metal en la herrería se mezclaron con el roce de dos manos que intentaban no hablar. Un día, Mateo trajo rosas del jardín trasero y las dejó sobre la mesa del despacho, con un gesto torpe y respetuoso. Don Esteban, sorprendido, tomó la rosa entre los dedos y por un instante miró su propio reflejo en la ventana empañada. Las miradas empezaron a decir lo que las voces no podían. La atracción crecía en detalles mínimos. Una taza de café servida con la mano temblorosa, una palabra que quedaba pendiente, una sombra que se alargaba más que la otra al caer la tarde. El capataz Ramón observó con desconfianza, y la cocinera Amalia susurró entre ollas y sartenes, mientras la maestra Elena, cuando fue al rancho a enseñar alfabetización, sintió que algo estaba cambiando en el aire. Las reacciones no tardaron en llegar en forma de cuchicheos en la plaza, miradas que cortaban el paso y una inquietud que sembró pequeñas grietas en la compostura de la hacienda. La atracción despertó también rumores y pequeños gestos de ternura que se convirtieron en pruebas para la comunidad.
Cosas sencillas, como una carta entregada a escondidas junto a la capilla, una tela encontrada con restos de perfume en el granero o el testimonio de una vecina que vio a Mateo y don Esteban pasar la tarde junto al olmo, fueron encendiendo preguntas. Entre los trabajadores, algunos se mostraron protectores con Mateo, como la costurera María, que cosía bultos con manos suaves y miradas firmes. Otros, como Tomás, el herrero del pueblo, se asustaron ante la posibilidad de que el orden cambiara. La atracción se manifestó en diálogos suspendidos por gestos, en llamadas nocturnas a la ventana y en la forma en que don Esteban trataba de recuperar su compostura con la ayuda de retratos viejos y documentos de antaño. Mateo escribía en secreto en un cuaderno robado de la biblioteca del rancho, leyendo poemas que nadie había escuchado, y los leía en voz baja junto al fuego. La voz de don Esteban, normalmente grave y medida, cambió en ocasiones a un susurro que parecía pedir permiso a la propia historia. Las escenas incluían 5 sentidos en cada momento: la vista del jardín encendido, el oído del murmullo de las hojas, el olfato de cera y tocino, el tacto de manos ásperas sobre madera y el gusto del café amargo compartido. Esos detalles hicieron que la atracción fuera física y moral, una tensión que pedía una resolución que aún nadie se atrevía a pronunciar. Las pequeñas fisuras se transformaron en sospecha cuando Mateo, limpiando el despacho, encontró una carta oculta bajo una pila de cuentas. Esa misiva hablaba de contratos antiguos y de nombres cambiados, de un registro que aseguraba que ciertas personas que trabajaban la tierra eran solo peones contratados, cuando en realidad llevaban generaciones sin libertad. Mateo la leyó con los dedos temblorosos, sintiendo el olor a tinta vieja y el papel quebradizo, y supo que aquello era una llave que podía abrir jaulas. Decidió mostrarla a Amalia, la cocinera, que conocía la memoria oral de las familias que vivían en los corrales. A partir de ahí, despertó la primera faísca de investigación: preguntas a vecinos, visitas al archivo del pueblo, consultas al escribiente y miradas largas hacia los cajones cerrados. Don Esteban, al enterarse del hallazgo, sintió cómo se removía un pasado que creía controlado por documentos y por el peso de su apellido. Empezó a dudar de la legitimidad de algunas firmas y del modo en que la Hacienda había sobrellevado deudas durante años. Las respuestas no estaban claras y el impulso humano de corregir una injusticia se mezcló con el temor al derrumbe de su reputación. La primera pieza documental que cambió el rumbo fue un contrato antiguo, una escritura hallada bajo una tabla suelta del despacho que no solo hablaba de un pago olvidado, sino de la conversión de personas en mano de obra perpetua a cambio de una suma en letras menudas. Para acceder al archivo municipal fue necesario pedir permiso al escribano del pueblo, don Mauricio, y conseguir copia certificada de unos registros. La lectura en voz alta de esas páginas provocó silencios y lágrimas, porque en líneas escritas con letra apretada aparecían nombres familiares. El abogado Lucía, que había trabajado en casos menores del Valle, examinó los papeles y dijo con voz clara que existían vicios de forma y falta de legitimidad en varias firmas. La emoción al leer la evidencia en voz alta llenó la sala con el olor a tinta y al café sin endulzar. Ese fue el momento en que la comunidad comprendió que la historia no era solo un rumor, sino un documento que necesitaba ser puesto al día ante un juez. La lectura de la carta combinó la visión de sellos, el sonido del papel al desplegarse, el tacto de las hojas, el olor de la tinta y el gusto amargo de la verdad para quienes la escucharon. Con los papeles en mano, don Esteban enfrentó una decisión que dividió su interior y su entorno. Podía ocultar la verdad, destruir la carta y mantener la imagen de respetabilidad, o podía buscar reparación y exponer errores cometidos por generaciones. La decisión de actuar encontró resistencia. Ramón, el capataz, advirtió con dureza que revelar el caso podía traer consecuencias para todos y propuso manejarlo en silencio. Don Esteban consultó a su abogado, la señora Lucía, en conversaciones largas y nerviosas junto a la chimenea del despacho. Prepararon una demanda para anular contratos y pedir reconocimiento de derechos, sabiendo que eso abriría una caja de Pandora de resentimientos. La comunidad reaccionó con mensajes encontrados. La maestra Elena apoyó la idea de enseñanza y libertad, mientras que el cura del pueblo, el padre Ignacio, pidió prudencia y reflexión. La decisión de presentar la demanda fue el punto de no retorno. Se redactaron documentos, se recogieron testimonios y se convocó a personas dispersas por la región para que contaran su historia frente a la justicia. La preparación del caso requirió un proceso técnico y formal que merecía claridad.
Se hizo una petición inicial al juzgado competente, se adjuntaron certificados de nacimiento y copias de contratos originales, y se solicitó la intervención de peritos para verificar la autenticidad de las firmas. El procedimiento incluyó la elaboración de un expediente con sellos y notas notariales que describían las posibles nulidades. La abogada Lucía explicó paso a paso la estrategia legal. Impugnar la validez de las escrituras por incapacidad de consentimiento en actos del pasado, acreditar genealogías que demostraban la continuidad de la falta de libertad y presentar testigos que confirmaran la práctica de trabajo forzado. Esta explicación técnica ayudó a que la comunidad entendiera que no se trataba solo de moral, sino de tramitación conforme a la ley. Entre las voces secundarias que tejieron la historia están la costurera María, que ocultó cartas entre telas y animó a otros a hablar; el capataz Ramón, que primero negó y luego conspiró; la maestra Elena, que organizó las sesiones de alfabetización para los trabajadores; el abogado Lucía, que llevó el caso con mano firme; el padre Ignacio, que ofició conversaciones de conciliación; el escribano don Mauricio, que aportó copias del archivo; el herrero Tomás, que proveyó apoyo físico y moral en las protestas; la cocinera Amalia, que guardó confidencias entre ollas y panes; y la periodista local Carmen, que documentó los hechos y los convirtió en noticia. Cada uno actuó con un papel claro. María fue soporte emocional, Ramón sembró miedo, Elena educó, Lucía representó, Ignacio aconsejó, Mauricio testificó con documentos, Tomás defendió público, Amalia protegió secretos y Carmen expuso al mundo lo que ocurría. Sus nombres saldrían repetidamente en testimonios, en conversaciones en la plaza y en declaraciones ante la corte. Los momentos de mayor tensión se sucedieron como tormentas cortas pero intensas. Primero, la noche en que un grupo de trabajadores encontró la casa del capataz enardecida por órdenes y amenazas, con luces intermitentes y gritos que rompieron la calma. En esa escena, Mateo sintió que su destino pendía de un hilo, mientras alguien golpeaba la puerta del dormitorio de don Esteban, buscando venganza. El olor a humo y a aceite quemado quedó impregnado en la ropa de los presentes, y la decisión de permanecer o huir se convirtió en un peso sobre los hombros de los más débiles. La comunidad, dividida, tuvo que elegir entre el silencio protector y la voz que pedía justicia. Otro momento tenso fue la lectura de una declaración en el juzgado, cuando un testigo inesperado soltó una verdad que cambió la dirección del juicio. El salón olía a madera encerada y a papel recién impreso. Los murmullos se detuvieron, y las manos sudorosas de quienes esperaban la sentencia se aferraron a folios. La declaración incluyó nombres que nadie quería oír, y la sala se llenó de un sonido que fue mitad respiración y mitad asombro. El juez pidió silencio con voz que golpeó el aire como un martillo, y el tiempo pareció estancarse mientras se escuchaba la evidencia cubierta de polvo. Un tercer pico de tensión llegó cuando, fuera del tribunal, una manifestación espontánea reunió a mujeres y hombres que exigían reparación y al mismo tiempo defendía la memoria de la hacienda. Las pancartas estaban húmedas por la lluvia reciente, la garganta de los oradores se raspó con consignas, y la policía del pueblo observó desde lejos con la luz azul encendida. La temperatura emocional se elevó, y la posibilidad de violencia obligó a todos a elegir una ruta entre la confrontación y la negociación. En el juicio, la sala se llenó de voces encontradas, de documentos y de testimonios que parecían pesar más que las miradas. El juez Morales presidió la audiencia con la gravedad de quien sabe que una sentencia rescata no solo letras sino destinos. El diálogo en la corte fue denso y se desarrolló en múltiples escenas con intercambios largos, especialmente en la parte en que la defensa intentó desacreditar la autenticidad de los papeles hallados y la parte acusadora presentó pruebas periciales y testimonios de memoria oral. Las conversaciones incluyeron 8 a 10 intercambios entre la abogada Lucía y el defensor del terrateniente, el testigo que habló de trabajas forzadas, el juez que preguntó con calma y Mateo que rompió su silencio con la voz firme pero trémula. Las réplicas fueron acompañadas por gestos de manos, pausas para respirar y miradas que buscaban apoyo entre los presentes. Cada intervención venía con una descripción sensorial: el roce del sello de cera, el sonido metálico del mazo, el olor a tinta en los folios, la vista de retratos en la pared que parecían juzgar al momento,
el tacto del banco de madera en el que se apoyaban los que esperaban. La audiencia alcanzó un punto de máxima emoción cuando la periodista Carmen mostró una copia del registro antiguo junto a una carta íntima que hablaba de nombres borrados. Fue entonces cuando la sala se dividió entre quienes sentían alivio y quienes anunciaban ruina. Entre los pasajes técnicos del juicio, la explicación pericial tuvo un párrafo que detalló el proceso de autenticación de firmas y papel. Los peritos describieron la composición de la tinta, la datación de la fibra del papel y los sellos notariales, explicando que la comparación se hacía sección por sección, usando técnicas de microscopía y análisis caligráfico, y que los resultados permitían establecer la verosimilitud del documento con un margen razonable. Esta claridad técnica dio peso a la acusación y disipó parte de las dudas sembradas por la defensa. La sentencia, esperada como un latido final, llegó después de la deliberación con un aire pesado en el salón. El juez Morales leyó la resolución con voz firme y pausada, describiendo la nulidad de ciertos contratos y reconociendo la vulneración de derechos de quienes habían sido sometidos a prácticas análogas a la servidumbre. La decisión incluyó medidas concretas: la anulación de cláusulas, la restitución de tierra en parcelas definidas y la orden de inscripción de nuevos documentos que acreditaran la libertad de aquellos antes sometidos. La sala reaccionó con sollozos, con manos que se cubrieron la cara, con respiraciones largas que salían en relámpagos. Don Esteban escuchó la sentencia y vio cómo su mundo se reducía y al mismo tiempo se abría a la posibilidad de reparación. La reacción inmediata en la hacienda fue un crisol de emociones. Algunos trabajadores lloraron de alivio y se abrazaron en el patio, sintiendo por primera vez que la palabra libertad no era solo un rumor. Otros, como Ramón, experimentaron rabia y habló de injusticia contra el orden tradicional. La casa principal se llenó de murmullos y retratos que parecían mirar con otra luz. Don Esteban, que perdió parte de su prestigio, ganó en conciencia y empezó a construir un legado diferente. En las primeras semanas se organizaron asambleas en la plaza. La maestra Elena abrió cursos de lectura y aritmética para quienes antes trabajaban sin registros, y la costurera María coordinó una red de apoyo para madres y niños. La cocinera Amalia preparó pan para las asambleas, y Tomás el herrero ayudó a reconstruir herramientas que permitieran trabajo digno. Entre gestos físicos y palabras, la comunidad inició la lenta tarea de reparar lo que la ley había reconocido. El epílogo visitó la historia en 3 momentos que mostraron la persistencia de la transformación. Un mes después, la hacienda olía a tierra removida y a semillas nuevas. Los jornaleros habían recibido documentos que acreditaban su nueva condición, y pequeños letreros en la entrada anunciaban talleres de oficios. Don Esteban caminaba por los campos con una postura menos rígida, y Mateo enseñaba en la tarde a un grupo de jóvenes a leer y escribir. La escuela improvisada tenía mesas de madera, lápices y libros, y la maestra Elena sonreía al ver a adultos que aprendían por primera vez a formar su nombre con orgullo. Las conversaciones en la plaza se tornaron en planes para crear una cooperativa. La costurera María había empezado a confeccionar uniformes para la escuela, y la periodista Carmen siguió documentando los avances con artículos que mostraban la humanidad detrás de la noticia. El aire de la hacienda seguía llevando la canción del violín, pero ahora la melodía parecía más clara y compartida. 3 meses después, la comunidad presentó el proyecto para transformar una porción de la hacienda en un centro de capacitación y en un espacio comunitario. La iniciativa recibió apoyo de organizaciones locales y un primer donativo para construir un aula con techos altos donde antes había herramientas de labranza. Las voces que antes obedecían sin preguntar ahora participaban en reuniones con agendas, y la cooperativa organizó el registro de labores con respeto a horarios y salarios. La vida cotidiana había cambiado de rutina a elección. Las heridas no habían desaparecido por completo, pero había estructuras nuevas para que no volvieran a cerrarlas en silencio.
Don Esteban, buscando redención, firmó documentos que cedían parte de sus tierras a la cooperativa y participó en la inauguración del primer taller de carpintería con la cabeza baja y la mano extendida para saludar a quienes antes no tenían lugar en su mesa. 6 meses después, la transformación encontró raíces más profundas. La antigua Casa de los Peones se convirtió en biblioteca y archivo comunitario, donde se guardaban ahora los testimonios de la lucha. Una placa en la entrada recordaba los nombres de quienes habían dado la batalla por la libertad. Y la misma capilla que fue testigo de secretos albergaba encuentros públicos sobre memoria y reparación. La cooperativa exportó por primera vez un lote pequeño de productos al mercado regional, permitiendo una economía propia y respetuosa. Mateo, ya reconocido por la comunidad, dirigía las reuniones y, aunque su corazón guardaba la ternura que había nacido entre él y don Esteban, supo que su papel ahora era, ante todo, sostener a los demás. La maestra Elena abrió una sala de lectura para niños y la cocinera Amalia lideró un comedor comunitario que funcionaba con apoyo de la comunidad. Aquella plaza donde antes se susurraban rumores era ahora un lugar de debate y de festejo. El legado que surgió de la sentencia se convirtió en una práctica cotidiana. Al final, la historia cerró con una escena que retomó la imagen inicial transformada. El sol volvió a bajar en franjas de oro sobre los campos, pero ahora las manos que trabajaban la tierra lo hacían con nombres propios y documentos en los bolsillos. Don Esteban, con los retratos en la pared aún presentes pero con la mirada cambiada, caminó por la finca y se detuvo junto a Mateo. No hubo grandes proclamaciones, solo un gesto sencillo, intercambio de miradas y la comprensión de que la libertad había dado paso a un futuro posible. Si esta historia le tocó, comparte lo que sentiste. Si estás viendo desde algún lugar del valle o de la ciudad, escribe en los comentarios la palabra justicia y di desde dónde nos miras. Tus palabras ayudan a que estas historias tengan eco y a que quien leyó esto sepa que no está solo frente a injusticias similares. ¿Qué harías tú si descubrieras documentos que cambian la historia de una familia o de una comunidad? Déjanos tu respuesta y tu experiencia, porque la comunidad se construye con voces, no con silencios. Ahora suscríbete si quieres escuchar más historias de verdad y transformación, y acompáñanos en el siguiente episodio donde volveremos a mirar de cerca vidas que muestran cómo el coraje colectivo puede cambiar destinos. En resumen, lo que comenzó como un hallazgo entre papeles terminó siendo una semilla de justicia que germinó en educación, en cooperativa y en memoria colectiva. Se restauraron escrituras con nombres que antes estaban borrados, se creó un centro de oficios y la antigua jerarquía de la hacienda se transformó en responsabilidad compartida. Don Esteban perdió el pedestal que definía su identidad, pero ganó la paz que viene de reconocer errores. Mateo pasó de ser considerado una sombra de la tierra a ser un faro que enseñaba a leer y a escribir. La sentencia judicial fue apenas el primer paso en un camino más largo de reparación. Donde hubo silencio, floreció un debate. Donde hubo miedo, surgió organización. Si esta historia te conmovió, suscríbete para escuchar más relatos que muestran cómo la verdad puede transformar lo cotidiano, y comparte este video con alguien que crea en la dignidad humana. Al cerrar, la brisa que cruzó la plaza llevó una canción antigua, la misma que sonó al principio, pero ahora era cantada por muchas voces, como si el mundo hubiese aprendido, por fin, a respirar en justicia.